En esta lección aprenderemos a generar documentos en Word mediante la combinación de correspondencia. Para realizar este proceso vamos a necesitar dos documentos. Por un lado, el formato base que corresponde a un documento de Word y que contiene el contrato en sí. Y por otro lado, un documento de Excel que corresponde al listado de los trabajadores. En la descripción del video van a encontrar instrucciones para descargar ambos archivos para poder realizar los ejercicios que se verán durante esta lección. Este es el archivo de Excel con el que vamos a trabajar. Vamos a analizar un poco la estructura que tiene que tener para funcionar bien con la combinación de correspondencia. Lo primero es que, recordemos que lo aprendimos en la parte de base de datos, la primera fila corresponde a las cabeceras o encabezados. Estos son títulos, por llamarlo de alguna forma, que nos describen lo que hay hacia abajo. Aquí, por ejemplo, tenemos el nombre de las personas, el apellido paterno en este caso, el apellido materno, el cargo, el sueldo y datos que vamos a usar en este documento y en otros documentos o que simplemente se necesitan porque, por ejemplo, en este caso el área de recursos humanos los requiere. No es obligatorio que todos estos campos que tenemos acá se utilicen en el documento que vamos a generar. En nuestro caso, en este documento vamos a utilizar la mayoría, pero no es obligatorio que todos se utilicen. Tampoco es obligatorio que estén exactamente en el mismo orden acá, que como van a ingresar o van a utilizarse en el documento a combinar. Lo otro importante es que acá nosotros separamos por nombre, apellido paterno, apellido materno. Esto no es obligatorio hacerlo siempre, pero yo se los recomiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el contrato perfectamente podríamos tener el nombre completo junto, pero luego podríamos registrar, no sé, 100, 200 personas en esta base de datos y podríamos necesitar generar otro documento en que, por ejemplo, vayan primero los apellidos y después el nombre, o solo vaya el apellido paterno, o situaciones similares, y en ese caso es mejor que cada dato esté de forma independiente. Siempre que generen una base de datos que van a utilizar mucho, como por ejemplo las bases de datos del personal de una empresa, o un inventario de los elementos que vende la empresa, o cosas de ese tipo, es una buena recomendación que separen lo más posible porque en alguna situación vamos a necesitar esos datos por separado. Y es más fácil unir esos datos en un solo elemento que separarlos porque eso ya hay que hacerlo manualmente. Entonces, finalmente, esta es la base de datos con la que vamos a trabajar, la combinación de correspondencia. Aquí tienen que hacer algo y es poner sus datos aquí. Nombre, apellido paterno, apellido materno, aquí un cargo ficticio, considerando que estas personas que vamos a contratar son de ventas, así que puede ser un cargo ahí del área de ventas, cualquiera de estos que aparecen aquí, o incluso inventar alguno. ¿Ya? Un sueldo, lo mismo, un sueldo ficticio, y el root que puede ser su root real o un root ficticio como les acomode. Y lo mismo con el correo, su correo real o un correo ficticio, da lo mismo, pero al menos el nombre, el apellido paterno y el apellido materno tienen que ser los correctos porque con esto yo voy a verificar que hicieron la tarea correctamente. Ya con eso yo voy a comparar y voy a saber que es su trabajo el que me están enviando. Entonces tienen que llenar hasta aquí, como digo, y luego pasar al siguiente paso que va a ser ya comenzar la combinación de correspondencia. Como recomendación, cuando hagan combinación de correspondencia, este archivo de Excel, que es lo que estamos llamando la base de datos, que es donde guardamos los datos de los elementos a combinar, debiese estar siempre en la misma carpeta que el archivo Word en el que tenemos el formato. Entonces completen esta parte y hasta ese momento pausen el video y luego le dan continuar y ya vamos a trabajar con el archivo de Word. Aquí ya tenemos abierto el documento de Word y vamos a hacer lo que es la combinación de correspondencia en sí. Para comenzar el proceso, vamos a ir aquí a correspondencia y vamos a hacer clic aquí en seleccionar destinatarios. Hacemos clic aquí. De las opciones que aparecen vamos a poner usar una lista existente. ¿Por qué usar una lista existente? Porque nosotros ya creamos la base de datos donde están los datos que vamos a combinar, que es nuestro archivo Excel.
Vamos a hacer clic aquí entonces y vamos a buscar el archivo de Excel, el que se llama base de datos. En mi caso, aquí lo tengo. Voy a hacerle doble clic y fíjense que aquí me aparece esto, me dice listado. Aquí van a aparecer las hojas que tenga el archivo de Excel. En este caso, el archivo tiene una sola hoja que se llama listado, que es donde está el listado de los trabajadores, así que no hay mucho que elegir. Si el archivo tuviera más de una hoja, tendríamos que elegir la hoja donde están los datos. Yo les recomiendo que si es posible tengan solo una hoja, pero puede ser que en algún archivo que sea una base de datos, por ejemplo, que nos pase recursos humanos o una base de datos de clientes, haya más hojas y ahí tenemos que elegir la hoja donde están los datos. Vamos entonces a presionar aquí a aceptar. ¿Qué hicimos aquí? Conectamos el Word con la base de datos. Le dijimos al Word, desde ese archivo de Excel vamos a tomar los datos para ir haciendo la combinación. El segundo paso es ir insertando los campos combinados. Aquí nosotros escribimos, por ejemplo, nombre, y esto es una marca para nosotros. ¿Ya? No tienen que confundir como que esto es un paso de la combinación. Esto cuando nosotros escribimos el formato, cuando lo escribí yo, en este caso, yo le puse nombre en mayúsculas, pero nosotros podríamos poner cualquier cosa para marcar aquí, que aquí va el nombre. Podríamos poner, por ejemplo, varios asteriscos así, ¿ya? O podríamos incluso simplemente dejar el espacio. Esto es más que nada para que no nos confundamos y luego aquí vamos insertando los campos combinados. Fíjense aquí, va nombre, apellido y apellido materno, ¿ya? Apellido paterno, apellido materno. Entonces yo puedo borrar esto, borro aquí, voy a generar ahí los espacios para que sea un poco más fácil ver lo que estoy haciendo y voy aquí a insertar campo combinado. Con esto ya yo le voy a ir diciendo, mira, el nombre de la lista Excel va en este punto, el apellido acá y así. Voy a empezar entonces, insertar campo combinado. Y fíjense que aquí vemos la primera fila, lo que dice la primera fila de la planilla Excel. Por eso es importante que las cabeceras existan, por un lado, y que tengan un nombre que sea descriptivo de la información que está en esa columna. Entonces ponemos aquí nombre. Fíjense que esta marca ya es la de la combinación de correspondencia. Vamos a poner ahora apellido P, que es apellido paterno, un espacio, y vamos a insertar, fíjense, haciendo clic ahí, en la parte de abajito de este botón, vamos a insertar apellido M, que es el apellido materno. Fíjense ahora que esto lo tenemos que hacer con dirección, con root, con este root, ya, porque ese root es parte del texto que se tiene que ver. Ahí dice root y después aparece el número. Ya, eso puede ser un poco confuso, pero en la segunda vez que aparece root, vamos a insertar el campo, en este caso, después el cargo, después algunas otras cosas como el sueldo y quizás algún campo más. ¿Ya? Pero vamos a hacer todo eso, pero fíjense, vamos a parar aquí, vamos a previsualizar qué significan estas marcas y cómo se comportan. ¿Ya? Fíjense que aquí, yo haciendo clic en vista previa, que es el paso siguiente después de haber combinado todos los campos, haciendo clic aquí en vista previa, yo puedo hacer que se cambien por los datos del primer registro. ¿Se fijan? El primer registro es de Ana Moya Romero y como estos están combinados, estos se van cambiando por los datos de la lista y estos que todavía no se inserta el campo combinado, siguen con el texto escrito en mayúsculas nomás. Si yo voy presionando aquí estos controles, voy a ir cambiando a el segundo registro, ¿se fijan? Al tercer registro y al presionar la cuarta vez deberían ver sus datos. Yo todavía no he cargado mis datos aquí, así que se vería en blanco, pero verían sus datos al mover esto al registro número 4. ¿Se fijan? Y si nosotros quitamos vista previa, podemos seguir editando. Entonces vamos a continuar haciendo eso. Vamos a marcar aquí dirección, lo vamos a borrar. Siempre ahí al borrar se quita el espacio, hay que reponerlo obviamente para que el documento quede bien. Vamos a presionar aquí, insertar campo combinado. Y ahora vamos a buscar dirección. Fíjense que no está en el mismo orden en el documento que en la base de datos y no es necesario. Así que en general no se compliquen con reordenar la base de datos ni nada. Lo importante es que cada campo esté separado porque obviamente no podemos separar un campo aquí. Ya, dirección. Le ponemos dirección. Fíjense lo de los root.
marcamos el segundo, porque aquí va a ir esa palabra root, pero después este va a ser reemplazado por el número de root de verdad. Entonces aquí ponemos insertar campo combinado, root, ¿ya? Y fíjense ahora, vista previa, y ahí ya vemos que se carga la dirección, que se carga el número del root. Obviamente estos son root ficticios, así que tienen datos que, como el dígito verificador, que no existen. Ya, y así vamos a hacer todo el documento hasta el final, y una vez que ya hemos hecho todo el documento, vamos a ir a activar la vista previa y vamos a ir moviéndonos para ver el resultado de esto, cómo van cargándose los datos de distintas personas, y al final los datos nuestros, los que nosotros vamos a cargar en el registro número 4, también los vamos a poder ver. Aquí un alcance importante, obviamente esto no es un contrato de trabajo de verdad, no tiene toda la información que tendría uno, porque esto es solo para el ejercicio, ¿ya? Así que no vayan a usarlo de formato, de base o algo, es solo para este ejercicio, ¿ya? Y lo importante, como les decía, es que recuerden poner sus datos en el Excel antes de comenzar esto, porque de otra forma, al generar el documento, yo no voy a poder evaluar, porque tiene que venir con sus datos para la tarea que se va a evaluar de este proceso, ¿ya? Y lo otro importante, si el archivo Excel está abierto cuando están haciendo esto, a veces genera un error. Les recomiendo que después de registrar sus datos, cierren el archivo, lo guarden obviamente, lo cierren y después se pongan a hacer esta parte. Entonces, pausen el video, terminen de hacer la combinación de correspondencia hasta el final, reemplazando todos los campos, y luego continúan viendo el video. Ya terminamos de insertar los campos combinados. Aquí el último campo a combinar es sueldo. Y en este punto lo que nos queda hacer es generar los documentos para imprimirlos. ¿Cómo se hace eso? Tenemos dos opciones. Una opción, la primera que vamos a ver, es generar un solo documento. En este caso, lo que hacemos es activar la vista previa. Lo hacemos de aquí, recuerden. Y al hacer esto donde aparecen los códigos de los campos combinados, al presionar acá, va a cambiarse por los datos reales de un registro, ¿ya? Si se fijan ahí, por ejemplo, el primer registro de Ana. Supongamos que queremos imprimir un documento que es el contrato de Jaime. Aquí tenemos varias opciones, les voy a enseñar dos, las más simples. Primero, irnos moviendo con estas flechas, fíjense. Puedo volver a la izquierda o moverme a la derecha, y aquí va a ir cambiando el número de registro. Ya, Jaime, ahí aparece, está en el número 3. Y obviamente si son pocos documentos, esta es la forma más fácil de hacerlo, ¿no? La más rápida. Ahí el cuarto documento está vacío porque es el que debería tener mis datos, que no los cargue. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer eso. Y la otra opción es que yo mire el Excel y me fije, por ejemplo, Ana es el 1, Felipe es el 2, Jaime es el 3. Y obviamente así lo podría buscar cualquier registro ahí en la lista, ¿ya? Y acá yo escribo el número del registro. Por ejemplo, escribo aquí el 3, presiono el Enter y me lleva al documento de Jaime, ¿ya? Ahí está el documento de Jaime. Entonces, cuando yo llego al documento de Jaime, lo que debo hacer ahora es mandarlo a imprimir, y lo puedo hacer desde aquí directamente. Si se fijan, este documento aquí dice que tiene una hoja. ¿Por qué tiene una hoja? Porque es el formato con los datos de Jaime. Yo puedo ir aquí a archivo, imprimir, y directamente me guardaría solo, o sea, me imprimiría solo este contrato de Jaime y nada más. Aunque la base de datos tenga muchos registros, usando esta opción de ir ahí a archivo, imprimir, imprimiría solo un documento con los datos de Jaime. Ahora, la segunda alternativa, que es la más probable cuando generamos documentos de este tipo, es que yo necesite imprimirlos todos de una vez. En este caso, lo que yo debo hacer es ir no aquí a este selector, a hacer este movimiento, sino que ir a finalizar y combinar, y a la opción editar documentos individuales. Y fíjense que aquí lo que va a pasar, miren
El nombre de este documento es contratotrabajo.docx. Este es el formato, el formato tipo. ¿Ya? Al presionar editar documentos individuales, marco aquí todos, aceptar, y fíjense que aquí se abre un nuevo documento, fíjense que se llama cartas 2, y este nuevo documento, fíjense que tiene en este caso 4 hojas. ¿Por qué 4 hojas? Porque cada hoja corresponde a uno de los contratos con los datos. Fíjense, Ana, de cada uno de los trabajadores. Ana Moya, en el primer documento que se generó, en la hoja 2, Felipe, en la hoja 3, Jaime, y en la hoja 4 van a ver sus datos. ¿Se fijan? Entonces, este nuevo documento, que se llama Cartas 2, tiene todos los contratos en un solo documento de Word. Ya se generó, se abrió un nuevo documento con el formato tipo cargado con los datos de cada uno de los trabajadores. Ya por eso el documento ahora tiene 4 páginas como se ve acá. Entonces, este documento yo lo podría imprimir y tendría todos los contratos de una vez impresos. ¿Ya? Ya tenemos este documento que se generó como resultado del proceso de combinación de correspondencia. Tiene los datos de Ana, en la segunda hoja tiene los datos de Felipe, en la tercera hoja tiene los datos de Jaime y en la cuarta hoja va a tener los datos de ustedes. Aquí en la parte del nombre van a ver los datos de ustedes. Este documento es el que tienen que guardar y cargar en la tarea que va a aparecer a continuación de esta lección y la tarea que se va a evaluar en esta parte. Así que es importante que en el Excel recuerden poner sus datos, generar este documento y ver que se haya generado correctamente la combinación de correspondencia porque esta actividad es evaluada. Así que con esto terminamos la lección y quedo a la espera de sus tareas para proceder a evaluar este proceso de combinación de correspondencia.